Bienvenidas y bienvenidos a Life on Mars. Yo soy Alex, CEO y fundador de MarsSpace. Y en este episodio os traemos a Lluís Inglés, CTO de Exotica, una startup de travel tech del sector del turismo y de los viajes de Barcelona, liderada por Pere Vallès, ex Sitel y otra gente muy relevante del sector. En esta ocasión hablaremos con su CTO. Recuperamos la racha que llevábamos de entrevistar a perfiles más técnicos y más CTOs. Ahora vendrán unos cuantos en las próximas semanas, así que agarraros fuerte. Y con Lluís hablamos de cosas muy interesantes desde el punto de vista de que él entró como CTO en una startup donde se había subcontratado el desarrollo del MVP, la primera plataforma, y él tuvo que realizar uno de los grandes proyectos, fue la reescritura de la misma. ¿Cómo se vende esto a negocio? ¿Cómo se convence a perfiles menos técnicos, véase el financiero, el CEO, de que hay que reescribir una plataforma si esto no va a escalar o si se ha utilizado una tecnología obsoleta o muy antigua o incompatible con las necesidades de negocio? Y por otro lado, un tema que no hemos tocado hasta ahora muy tangencialmente, me acuerdo en uno de los primeros episodios, si no el primer episodio con Marco Oliveras de Tiendeo, se habló de OKRs. Hoy hablamos bastante profundamente de OKRs, de cómo alinear los intereses de negocio y tecnología, de cómo definirlos, de cómo adaptarlos a las distintas etapas de la startup, de cómo transmitir esto al equipo y que el equipo esté alineado, sobre todo porque el equipo técnico generalmente las tonterías de negocio no le interesan mucho y viceversa. Así que con Lluís aprenderemos de su masterclass de cómo alinear o de cómo hablar ambos lenguajes, el del business y el de la tecnología, para tener alineados a todos los equipos de la startup. Y hablamos también de tecnologías. Hablamos de PHP, hablamos de React, hablamos de jQuery, hablamos de otras metodologías de desarrollo y de cómo escalar un producto y cómo romper monolitos, de cómo arquitecturar los productos para que una startup que entra en fase de scale-up pueda alcanzar el hypergrowth, que es donde están ahora mismo Exotica, una startup que seguramente fue castigada por la pandemia del coronavirus, pero lograron levantar una gran ronda, hicieron un plan estratégico muy interesante durante la pandemia, que más o menos, si no voy errado, consistía en que, al final, Exotica es una startup que lo que hace es digitalizar la agencia de viajes de toda la vida, y lo que hicieron era pues contratar un servicio de seguros muy agresivo, para que pudieran ofrecer a la gente, a sus compradores, a su end user, al final, que seríamos gente como vosotros y vosotras y como yo, y les ofrecían comprar viajes para cuando se pudiera viajar post pandemia, a 2 años vista, prácticamente, ¿no? A precios de derribo, evidentemente, y eso, con eso consiguieron una serie de preventas y una validación de negocio que les permitió levantar una serie de capital que les ha permitido pues sobrevivir a la pandemia, a pesar de estar en un sector muy castigado. De hecho, son otro de los grandes ganadores del sector travel de Barcelona, juntamente con TravelPerk, que también se ha sabido salir, no sin sus dificultades, de la pandemia, porque, como bien sabemos, pues un sector, el del turismo, que ha sido muy castigado por esta situación, digamos, por este Black Swan. Con Lluís hablamos de todo esto y también, sobre todo, nos aporta el punto de vista de una persona que ha pasado por grandes empresas, porque él estuvo también en Trovit anteriormente. Entonces ya todos esos aprendizajes que hizo de Trovit, también estuvo en otra startup donde ya ejerció de CTO antes de entrar en Exotica. Así que esta trayectoria de varias empresas, esta seniority, la vamos a ver reflejada a lo largo de esta conversación. Y poco más, deciros que súper contento de poder contar el caso de éxito de otra startup de Barcelona, de ver que el ecosistema de Barcelona sigue creciendo y que a pesar de las dificultades, pues startups como Exotica en este caso, pues puedan salir reforzadas de la pandemia. Es todo un orgullo para este ecosistema. Por otro lado, un poco de update por nuestra parte. Son semanas muy especiales en MarsSpace. Comentaba en el episodio inglés que habréis escuchado la semana pasada que tendríamos el viernes pasado, o sea, esto lo vais a escuchar lunes, o sea, prácticamente 2 semanas después de cuando tendríamos que haber hecho nuestro primero get together, de nuestro primer reencuentro después de 2 años sin vernos en persona. Desgraciadamente no pudo ser así.
por todo el tema de los casos de Omicron, decidimos cancelarlo porque nos pillaba a segunda mitad de enero y todavía los casos estaban en alza cuando tuvimos que tomar la decisión. Fue una decisión dura, hemos tenido que, prorrogarlo un poco más. Ya no nos viene, después de 2 años, no nos viene ahora de 2 meses. Y haremos coincidir el reencuentro de la plantilla de Marsbase con un hito muy especial de la empresa, con el 8º aniversario de Marsbase, que no es nada desdeñable poder decir que ya hemos sobrevivido a una gran crisis mundial y lo hemos hecho, no diré holgadamente, pero bien. Al final hemos sido una de esas empresas que ha salido reforzadas por la pandemia, o por lo menos no afectadas, porque evidentemente todo el mundo ha seguido teniendo necesidades tecnológicas y la burbuja tecnológica ha seguido creciendo, y ha habido muchas empresas que se han visto también reforzadas por esto, y alguno de nuestros clientes ha sabido aprovechar la oportunidad. Algunos han podido levantar más capital, algunos han crecido en ventas, algunos han aprovechado para hacer productos alternativos y experimentos y les han salido bien, y eso ha generado que nuestra empresa al final pues también hemos acabado creciendo un poco, pero como siempre a nivel orgánico, 2-3 personas por año, porque es el ritmo que nos hemos marcado y que queremos respetar para asegurar que podemos cumplir con la manera de trabajar y con las metodologías internas y el ambiente de trabajo que tenemos. 2 o 3 grandes hitos recientes. Lo digo porque los vamos a comentar en las próximas semanas, seguramente aparecerán en el podcast. Nos pedís también que hablemos más de los proyectos, que hagamos más, por ejemplo, post-mortem técnicos, diseccionar los tech stack de los proyectos de nuestros clientes. Eso al final como agencia, nos encantaría poder hacerlo, pero como en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Y entonces es igual que en la página web, no podemos poner a todos los clientes, no podemos hablar de todos los proyectos que tenemos, no podemos dar mucha información sobre ciertas cosas, así que estamos muy limitados. En la medida que podamos hacerlo, lo haremos, invitaremos a nuestros clientes. A ver, hay 2 maneras de hacerlo: o lo cuentan ellos directamente, o lo contamos nosotros de manera ofuscada, sin decir quién es el cliente, si de alguna manera podemos anonimizar tanto el tech stack como lo que se hace y lo que hemos hecho para el cliente en cuestión, ¿no? Estamos balanceando ver cómo hacemos todo esto, pero os aseguro que va a haber más contenido técnico. ¿Por qué? Porque este mes solo hemos conseguido 3 grandes hitos a nivel de Marsbase, ¿no? Hemos conseguido desplegar a producción una aplicación que hemos desarrollado para HP, para Hewlett Packard, para su equipo de ventas a nivel global, una aplicación que van a utilizar decenas de miles de comerciales de HP. No sé hasta qué punto puedo hablar del producto, pero sí que es verdad que el impacto es enorme, ¿no? Que todo el equipo de ventas a nivel mundial de HP, y de hecho compañeros y compañeras que tengo trabajando en HP Barcelona me han dicho que lo utilizan, así que esta nueva es una reescritura de un proyecto que hemos hecho, una herramienta que les permite seleccionar, digamos, el packaging que tienen o de todas las opciones que pueden hacer o pueden ofrecer a sus clientes en las llamadas comerciales. Esta herramienta de selección, que es como un wizard, un gran repositorio de contenido, de productos, de servicios, donde pueden ir buscando por categorías, por zonas geográficas, etcétera, etcétera. La hemos reescrito nosotros haciendo un tech stack basado en Node.js y React, y ha sido lanzada a producción, no la versión finalista, pero sí que hemos lanzado una gran parte, y es un gran logro para nosotros haber podido lanzar con garantías, no sin esfuerzo y no sin haber tenido baches relacionados con el que es trabajar con una gran corporación como es HP. Pero la verdad es que está siendo un gran reto de proyecto, y este challenge que nos llevamos, pues evidentemente súper contentos de poder trabajar en este proyecto que llevamos como 1 año. O sea, realmente es de esos proyectos que hemos tardado 1 año prácticamente a deployar a producción. Y ver el impacto que tiene esto, pues evidentemente nos motiva como empresa, nos llena de orgullo, y además también es muy motivador cuando desde el punto de vista de un desarrollador pues puede decir que ha hecho este tipo de producto y que tiene impacto. O sea, ya pasamos... Es una reflexión que hacía con con el equipo en general, que en los primeros 3 años de la empresa, es verdad que también estuvimos trabajando para muchas startups que nos pedían desarrollar MVPs,
Y a veces incluso algunas pequeñas y medianas empresas o alguna incluso corporate que nos pedía como ideas felices que acababan yendo a ningún lugar y que eran proyectos que acababan siendo desechados, que se pagaban, pero nunca se acababan de lanzar, y eso generaba como cierta frustración porque dices, joder, he estado trabajando aquí 6 meses en un proyecto que luego ni tan siquiera ha sido lanzado, ¿no? Y los proyectos pues estaban bien, pero por algo, un cambio en management, igual se habían quedado sin dinero, o la startup había pivotado. Y eso pues genera una cierta frustración, porque luego pues tampoco puedes utilizarlo como portfolio para nosotros, y el developer en cuestión pues bueno, pues a otra cosa, ¿no? Joder, si empalma 2 o 3 proyectos de estos, pues vaya mierda trabajar en una empresa en la que se hacen proyectos que nunca se lanzan, ¿no? Por otro lado, otro de los proyectos en los que estamos trabajando, y esto sí que es como bastante más público, trabajamos para Infopraca, que es InfoShops versión Polonia. Es uno de los portales líderes de job hunting en el país polaco. Y ahí estamos haciendo un proyecto de reescritura. Llevamos también casi un año haciendo este proyecto. Venía una plataforma bastante legacy, con no me acuerdo si entre 11, 15 años de codebase. La verdad que era un mamut, es un proyecto enorme. Pensad en InfoShops, al final es un proyecto que tiene un recorrido alucinante. Y estamos reescribiendo el proyecto, o sea, todavía no va a ver la luz del día hasta prácticamente este verano, pero estamos haciendo una reescritura gradual, ¿no? O sea, ahora hemos hecho más reescritura del back office, con lo cual la parte de front todavía no se ve el nuevo producto, pero definitivamente ya mucha parte de lo que está operando en producción ya es nuestra. Tenemos muchísimas ganas de que se lance este proyecto porque es súper ambicioso, la verdad, y trabajar para Grupo Intercom, que son grandes amigos de la casa, siempre es un placer. Y por último, pues también hemos trabajado en una startup de unos amigos. Curiosamente, ya prácticamente no trabajamos para startup, y es como prácticamente un proyecto que hemos agarrado más quizás por la amistad que nos une con los chicos de Democracy, que por la tipología o por el tamaño de proyecto, pero la verdad es que ellos querían trabajar con nosotros sí o sí, prácticamente a cualquier precio. Vinieron, no nos encajó el MVP, fueron a otra empresa, les desarrolló el MVP, les ha ayudado a llegar al punto donde hemos podido entrar nosotros, nos hemos podido poner de acuerdo para hacer una segunda fase para desarrollarles pues la aplicación en React Native, una aplicación móvil, y supervitaminar un dashboard y la herramienta de back office interna que tienen para gestionar las hot desks, los espacios libres de oficinas y centros de coworking, para que gente de manera fluida pueda ir, o incluso empresas puedan contratar estos espacios y hacer una optimización del espacio, del real estate de las empresas y de las oficinas. Pues hemos podido acabar trabajando con ellos, y la verdad la experiencia ha sido súper chula, ha sido súper enriquecedora. Y como decimos nosotros, es verdad que el mantra del negocio, una de esas leyes que te dice que no trabajes con familia ni con amigos, pues por lo general es lo adecuado, pero por otro lado, pues en Marsbase también somos conocidos por hacer las cosas distintas, ¿no? Y si es verdad que si nosotros, pues bueno, los 3 socios somos grandísimos amigos, somos mejores amigos desde nuestra infancia, pues ¿por qué no íbamos a trabajar con amigos, ¿no? Hemos contratado amigos, hemos trabajado para amigos, hemos invertido en amigos, y la verdad es que seguiremos haciéndolo. Así que si se hacen las cosas bien, de manera honesta, y de momento pues ninguno de estos experimentos ha salido mal, la verdad es que nosotros estamos contentos y no vemos por qué esto no pueda funcionar. Así que bueno, también nuestra enhorabuena a los chicos de Democracy, porque tienen un producto muy interesante, tienen un equipo fundador súper potente, y seguro que vamos a poder hablar del tech stack de este proyecto y de los otros 2 que hemos mencionado. Más o menos vamos a ir hablando de estos proyectos a lo largo de esta nueva temporada de Life on Mars. Sin más dilación, os dejo con el episodio de hoy. Venga, adelante. Luis, bienvenido a Life on Mars, bienvenido al podcast de Marsbase. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Buenos días. Oye, vamos a comentar temas de negocio y tecnología. Es un tema que ha surgido últimamente en los últimos episodios de Life on Mars, y cada vez que hablamos con CTOs hacen todos hincapié en que los developers tienen como un poco de falta en el conocimiento de negocio, ¿no? Es algo que los CTOs hacéis mucho hincapié, y es raro porque siempre desde fuera se percibe que los CTOs es gente mucho más técnica y que no se preocupan suficiente de negocio. Supongo que con los años habrá cambiado. Dinos tú cómo llegaste tú a entender toda la parte de negocio
y tu transición hacia CTO? ¿Es algo que entendiste cuando llegaste a ser CTO o en el proceso? Sí, es un punto interesante y creo que nos encontramos todos los que hemos sido developers, ¿no? Que tienes esta mentalidad siempre de pensar en qué tecnología quieres aplicar para resolver el problema, ¿no? Y igual no te enfocas tanto en el problema, sino qué framework vas a usar, qué lenguaje incluso vas a implementar, ¿no? Y no tanto en el outcome, ¿no? En qué va a percibir el cliente final, ¿no? O qué vas a aportar al negocio, ¿no? Entonces, yo esto aprendí en diferentes etapas, ¿no? En distintas empresas en las cuales he estado, pero igual te podría decir en Trovit es donde quizá hice más el clic, ¿no? De entender esto, ¿no? Esto que está diciendo, ¿qué aportas al cliente para hacer esto, ¿no? Un ejemplo que te podría poner es, y que suelo usar también hoy en día con los equipos que llevo, es si quieres renderizar la página más rápido, ¿qué puedes hacer tú como developer para hacer esto, ¿no? Es decir, para renderizar la página más rápido, al final, ¿qué va a percibir el cliente? Va a percibir menos tiempo de espera y al final esto se traduce a que vas a tener seguramente más clics, ¿no? Al final tu negocio se va a ver repercutido de forma positiva, ¿no? Entonces, tú como developer, ¿qué puedes hacer para hacer esto, ¿no? Puedes hacer una migración de la versión actual del sistema de backend que tengas, o en este caso que teníamos PHP, puedes hacer algún sistema asíncrono, puedes hacer cualquier cosa de tecnología que puedes aplicar para mejorar ese objetivo, ¿no? Y al final lo que mides es el tiempo que tienes hoy en día de tiempo de respuesta, tiempo de renderizar la página versus el que quieras conseguir, ¿no? Y buscas ese delta, esa diferencia, es el que realmente te marca si estás haciendo bien o no, ¿no? Entonces, al final, la tecnología ya viene un poco de la mano de esta decisión que al final es de negocio, ¿no? Entonces, poner como objetivo, como developer, que vas a hacer una migración a PHP versión no sé qué, o vas a meter un sistema de colas no sé cuántos, para la empresa o incluso para otros equipos que no sean técnicos, ni lo entienden ni les importa, y al cliente aún menos, ¿no? Lo que le importa al cliente es este tiempo de mejora. Entonces, creo que cuando haces un poco el clic, ¿no? Que piensas más en ¿por qué estoy aquí, no? Estoy haciendo algo que aporta a negocio, es una empresa de producto, es una empresa que al final vende y tu misión es ayudar en este sentido, y creo que la tecnología va acompañada siempre a decisiones de negocio, ¿no? Y parece que vas aprendiendo con temas de negocio a medida que vas escalando. Como dices tú, cuando eres developer te llegan instrucciones, ¿no? Generalmente, depende de la empresa, tendrás un grado más de autonomía o menos. Pero a la que empiezas a escalar ya, pues a la que llevas como team lead, como project manager, ya te empiezan a llegar inputs distintos, ¿no? Ya no solo te llegan los inputs directamente de arriba, del responsable del proyecto, sino que empiezas a recibir los inputs, pues quizás del cliente, más de tu otro responsable dentro de la empresa, y se empiezan a generar otras dinámicas, otros inputs más relacionados con negocio, ¿no? Empiezas a entender ya, pues como project manager, yo en mi anterior empresa empecé a entender ya de los deadlines, los milestones del proyecto, las entregas, cuánto tiempo nos queda en el proyecto y por tanto qué compromisos tenemos que tomar de qué cosas podemos dejar fuera del scope o echarlas para atrás para una segunda fase, ¿no? Entonces, quizás la primera pregunta no era tanto blanco y negro de si los developers no saben, los CTOs sí, sino esta progresión poco a poco, ¿cómo lo vas haciendo? Tú lo has dicho, lo aprendisteis más con la implantación de los OKRs en Trovit, pero ¿cómo la implantáis ahora o cómo lo haces para las nuevas generaciones de los developers que tenéis en Exotica, por ejemplo? El tema es no reinventar la rueda, ¿eh? Si lo que acabas de decir, OKRs al final es una herramienta totalmente válida. Hoy en día es una herramienta que hace muchos años que se está usando en muchas compañías, sobre todo de software, y que tiene mucho sentido porque al final te da un scope muy claro, ¿no? Te da un tiempo de ejecución de esos objetivos, que normalmente son trimestrales. Y con esto pues te da foco. Sobre todo, para mí, la gran ventaja de los OKRs es que te da foco a trabajar durante 3 meses en algo que es importante para la compañía, que todos hemos hecho un agreement que eso es lo que realmente vamos a hacer. Y por otro lado, y para mí quizás aún es más importante, lo que te da los OKRs es
prescindir de cosas que podrían ser ruido, ¿no? Es decir, tú no tienes un ancho de banda infinito, no puedes hacer todo, y por lo tanto no todo es importante, ¿no? Y los OKRs es un ejercicio que te da, cuando los estás definiendo, los estás diseñando, a decir no a cosas que igual no son tan estratégicas para este momento o que no puedes atacar porque no tienes ancho de banda y porque, sinceramente, no lo son tanto de importantes, ¿no? Y tienes que apretar en otros temas. Entonces, la definición de estos OKR, si involucras al equipo de tecnología y otros equipos de marketing, producto, a tener un lenguaje común que todos entiendan, que vaya enfocado a negocio, a métricas que tengas identificado a tu negocio, creo que es la clave, ¿no? Porque todos remamos hacia la misma dirección y después, como decía antes, ¿no? ¿Qué tecnología vas a implementar? ¿Qué framework vas a implementar? Al final es una consecuencia de el reto que te has puesto tú para llegar a conseguir esos OKRs, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, ahora, hoy en día, para conseguirles implantar en los equipos actuales que tengo en Exótica esta mentalidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo cuando entré en 2019 teníamos una tecnología bastante desfasada para ser el 2019, ¿no? Que teníamos jQuery en el frontend y renderizábamos con Smarty, o sea, un poco una tecnología bastante desfasada en ese momento que no te permitía escalar muy bien y sobre todo que tampoco te permitía ser sexy a la hora de hacer hirings, ¿no? Incluso retención, ¿no? Porque claro, la tecnología así pues es complicado, ¿no? Y a la vez queríamos o teníamos a nivel de negocio pues ideas como hacer obviamente la web mobile, pero también en algún día pues hacer la aplicación mobile, etcétera, ¿no? Y con la tecnología que teníamos pues no estábamos muy cerrados a eso, ¿no? Entonces, pensar en cómo quieres hacer una transición técnica, pero enfocándola al producto. Aquí pues hicimos un poco el ejercicio entre todos los equipos técnicos, pero también involucrando gente de marketing, gente de operaciones, es decir, toda la empresa, ¿no? Porque entendiera que, digamos, el delivery igual no vas a ser tan rápido cuando quieres hacer una migración de un código a old school, digamos, a un React, ¿no? Que es la decisión que tomamos en su momento. Pues hacer un refactor, una transición hacia aquí, pues vas a tardar, ¿no? Pero la haces con pequeños milestones, ¿no? O sea, ¿por qué vas a hacer esta migración? ¿Cómo vas a medir que esta transición o que esta migración va a tener sentido? Puedes ir midiendo, pues en nuestro caso, pues si mejoras los bookings, si mejoras la captación de leads. Esto puede ser métricas, digamos, más de negocio, pero también si mejoras en cuanto a hiring, ¿no? Si mejoras en cuanto a creación de equipo, si mejoras en cuanto a retención de equipo, porque al final tú les estás poniendo a la gente que está entrando un objetivo de una migración de un código de una web que es bastante grande, que van a estar tiempo, un año, incluso un año y medio, haciendo esta migración, y normalmente esto suele ser bastante sexy para la gente que quiera entrar en una compañía que ya está rodada, que ya está facturando, pero que tienes un reto de tecnología súper importante, ¿no? Y que normalmente esto a los developers los engancha bastante, ¿no? ¿Quién tomó la decisión de hacer esta migración? Porque parece que al final la migración es un proyecto muy, muy, muy técnico que, como hemos hablado en episodios anteriores varias veces, cuesta mucho de vender a negocio, ¿vale? Y que quizás también es el ángulo que quisiera tomar aquí, porque migraciones, refactorizaciones, cambios de framework, cambios de metodologías o de estilos de código, que son cosas que pueden mejorar muchísimo la plataforma, cuesta venderlas a negocio, no tanto porque no se entiendan, sino porque son difíciles de explicar y porque quizás cuando se plantea la propuesta a nivel interno se enfoca siempre desde el punto de vista muy técnico y no se escribe desde el punto de vista de negocio, ¿no? ¿Cómo lo planteasteis tú? Sí, y yo creo que al final esto es clave, o sea, hay que entender, ¿no? Tú como CTO, al final tú tienes una misión que es generar más ventas y siempre, pues, como decía antes, ¿no? Tener un enfoque muy, muy de producto, muy de negocio, pero a la vez tu tecnología, si no la tocas y si lo dejas todo como está funcionando porque funciona y no lo tocas, al final esto es una bola de nieve que te va a crecer y vas a tener un problema, ¿no? O sea, tienes que trazar en mi caso lo que hago es tener un roadmap a largo plazo
tener claro hacia dónde quiero ir. Pues en el caso de Frontend estaba muy claro que queríamos tomar esta decisión de ir hacia React, porque en la empresa anterior ya lo habíamos hecho, porque la comunidad en React pues, es muy grande, porque teníamos una certeza de que esta tecnología pues, tiene un impacto positivo en cuanto a hiring, en cuanto a retención, pero también en cuanto a delivery, ¿no? Puedes hacer cosas más rápidas una vez tienes todo el código implementado en React, o sea, el time to market es menor, ¿no? Uh-huh. Y al final todas estas historias te dan fuerza a la hora de vender internamente, hacer esta migración, ¿no? Si tú te quedas estancado en una tecnología, hostia, suerte, ¿no? O sea, igual duras unos meses, incluso un año, pero si tú quieres seguir con un jQuery, que incluso la librería está modificada, vas a tener problemas sí o sí, ¿no? Y cuando vas a crecer y vas a intentar incorporar gente, te va a costar. Y al final creo que hay que encontrar este equilibrio, que el negocio también, obviamente, forma parte de la gente que tienes, ¿no? Y si quieres conseguir tener los mejores developers y quieres que estos developers se te queden, tienes que darles herramientas para que puedan usar estas tecnologías, porque al final a ellos es un win-win, ¿no? Les das la posibilidad de trabajar con estas, por lo tanto ellos se nutren de tener estos skills en su currículum y poder crecer profesionalmente, y tú vendes lo mismo porque tienes tu código autorizado, tienes tu web que va a funcionar con componentes isolados que puedes reaprovechar en otras aplicaciones, en otros apartados de tu plataforma, ¿no? Creo que es relativamente sencillo cuando explicas esta historia, pero obviamente después lo complicado es dar previsiones de tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo vas a tener esto en producción, ¿no? ¿Cuándo lo vas a tener hecho? Y entonces aquí creo que para mí lo que nos ha funcionado, que no sé si para todos sería lo mismo, ¿no? Es en vez de hacer un proyecto isolado, ¿no? Y empezarlo a hacer desde cero ahí y después pasar el tráfico al nuevo, hacerlo sobre el mismo código antiguo y ir haciendo pequeños refactors, pequeños deliveries, sabiendo que vas a tardar más, pero también a la vez sabiendo que vas a ser más seguro en las subidas, porque la lógica de negocio no la vas a tener repartida en dos sitios y por lo tanto el grado de error va a ser menor, ¿no? Entonces vas a tardar más, pero al final ya no es tan importante el qué día vas a tener todo migrado, en este caso, en nuestro ejemplo, en React, que en sí el aporte de cuándo lo vas a tener no es tan importante, sino estos pequeños milestones, estas pequeñas aportaciones que vas a hacer dentro de tu web que van a impactar en el producto, ¿qué tiempo vas a tardar para ellos, ¿no? ¿Qué previsión de tiempo vas a poderles dar, ¿no? Y creo que aquí está un poco la clave. No, pero para dar un poco más de contexto, o sea, tú entraste como uno de los primeros empleados de Exotica y te encontraste esto, ¿no? Te encontraste la plataforma hecha con esas tecnologías un poco más legacy, ¿no? Has mencionado jQuery y no sé si también, no sé si está PHP o no, pero ahora igual me confundo con el stack de Trovit. ¿Sabes por qué fue la decisión de haber hecho esto antes de que estuvieras tú? ¿Cómo se hizo? ¿Y cómo se contrató? ¿Se hizo internamente o...? Sí, el fundador de Exotica en su momento pues buscó pues, una agencia vale. para hacerles la web, que ellos controlaban, digamos, con este stack, lo hicieron y perfectamente bien, ¿eh? O sea, ninguna queja, al contrario, es decir, gracias a ellos y con la velocidad que ellos implementaron esa tecnología, pues han hecho que Exotica pues, saliera al momento adecuado y vendiera y creciera. Entonces, al contrario, al final la tecnología tiene que ayudar por eso os digo, es lo que decía antes, sí, al negocio. Entonces ya tendremos tiempo a hacer el refactor si es que se tiene que hacer. Entonces, eso es lo que nos encontramos, sabiendo que había que migrar a otra tecnología. Entonces, había que tomar esta decisión de a cuál ibas a ir y entonces qué timings y un poco lo que hemos explicado antes, ¿no? Claro, y entonces hiciste el plan de vamos a primero integrar dentro de la empresa o tomar el control de esta plataforma, que hasta entonces había estado outsourced, o igual esto ya se había hecho antes de que llegaras tú, pero el gran proyecto fue el de, vale, ahora es verdad, eso
no solo no nos ayudará a nivel de hiring, sino que a medio o largo plazo puede ser un problema de mantenibilidad porque ya no son tecnologías tan estándares, pero hay otro, también hay tema de deuda técnica ahí, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por el tema de los plazos porque lo estabas mencionando ya, ¿no? Claro, tú le vendes a negocio, ¿no? Seguramente al CEO, seguramente vas a Pera y le dices, oye, Pera, tenemos que migrar esto, ¿vale? Y te va a decir, ¿por qué? Esa es la primera. Segundo, ¿cuánto me va a costar? ¿Y cuánto vas a tardar? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo respondes al tema de los plazos, por ejemplo? Porque una migración todo el mundo sabe que es un poco dedo al aire. Sí, no, correcto. Yo aquí, contestar que bueno, tiene la suerte que Pera igual, porque ya tiene experiencia también en otras empresas tech, tenía claro estos conceptos también, que la tecnología obviamente la tienes que ir actualizando. O sea, más o menos el venderle la moto, si quieres decirlo así, Sí. lo tenía bastante hecho, ¿no? Y, de hecho, antes de entrar yo o en las entrevistas, formaba parte también un poco de mi discurso, ¿no? Y puntualizando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que esta agencia, que es la que trabajó con el fundador, hicieron algo súper bueno, Pera, ¿no? Con el equipo directivo, que fue convencerles de integrarse en el equipo de Exotica como empleados. Vale. Entonces yo tengo la suerte de que cuando entré me encontré que la gente que había creado esto dentro de mi equipo, por lo tanto conocían todas las historias que podías tener dentro del código, ¿no? Y por qué se habían hecho así, y con muchas ganas de aprender nuevas cosas, ¿no? Que esto fue súper importante. Vale. Y entonces, cuando dar timings, bueno, primero obviamente tienes que tomar la decisión, fichar a gente que puedas confiar en él o en ella para poder hacer esta migración. Yo en mi caso tuve la suerte de convencer a un compañero, un developer que tenía en el equipo anterior, en la empresa anterior, que es un crack en React, y entonces ya tenía claro que íbamos hacia esta dirección y el tema era de definir con el equipo actual que teníamos en Exotica cómo íbamos a atacarlo. Entonces tomamos la decisión obviamente de la tecnología, esto por un lado, pero después también estos pequeños milestones que, como te decía antes, de atacarlos con la excusa de hacer delivery de cosas de producto que tuvieran impacto en el negocio, ¿no? Y entonces darle la visión de qué día, qué hora, ¿no? Si es por la tarde o por la mañana vamos a terminar con la migración de React, tampoco tenía sentido, porque al final, yo te decía, esta migración formaba parte del ciclo de vida del software, ¿no? Al final hemos tardado un año y medio, ¿eh? O sea, todo el código ahora ya está con React, es single page application, digamos, ya no se renderiza nada de lado PHP. Y esto está hecho, pero al final, al llegar a este punto, no te genera ansiedad, porque ya sabes que vas haciendo estas pequeñas entregas, que al final el developer está también contento con los dos códigos ahí, ¿no? Que cada vez va viendo que el código antiguo se va eliminando, vas viendo progreso, lo vas midiendo, incluso teníamos pues esto, ¿no? Un porcentaje pues medido del código anterior con el nuevo, y podemos hacer una previsión de cuándo llegaríamos. Ya te digo, para mí el concepto, ¿cuándo lo tendrás? En casos así, no nos aporta, porque somos nosotros mismos la empresa. Si en el caso nuestro fuéramos una agencia que tendríamos que vender a esto a alguien, te diría, hostia, tendría que ser otro discurso. Pero internamente, si es tu propio producto, eres tu propia compañía y tienes claro que vas hacia esta tecnología, tienes que encontrar una fórmula que el llegar a tener la tecnología no te suponga pues esto, una ansiedad o un deadline, sino que puedas hacerlo de forma transitoria y ya llegarás, ¿no? Claro. Pero el hecho de hacer, por ejemplo, la migración esta modular que habéis hecho vosotros, os daba esta ventaja de tener los quick wins un poquito más rápido que, digamos, una reescritura completa del site, ¿no? ¿Qué otras implicaciones tiene a nivel de negocio hacer esta? Porque igual a nivel intuitivo se me ocurre eso, ¿no? Que tienes al hacer
esta reescritura modular, dices, vale, voy haciendo pequeños quick wins porque dices, vale, ahora cambio pues yo qué sé, ¿sabes? Todo el sistema de URLs, ahora cambio toda la generación de los assets, ahora cambio el módulo de caché, ahora cambio no sé qué, poco a poco. Y cada uno de estos ya tiene su propio quick win en cuanto a la mejora de velocidad de carga, en cuanto a pues el número de líneas de código. Entonces, versus un full rewrite en el que las implicaciones y el retorno de este tipo de proyectos es mucho más a largo plazo, porque una plataforma ya existente, por lo pronto, 6 meses, y vais a tardar a reescribirla completamente, ¿no? ¿Se planteó en algún momento hacer un full rewrite? Sí, claro, estuvo encima de la mesa, pero yo tenía claro que no podíamos ir hacia ahí, porque hacer un full rewrite implica que tienes que... cosas nuevas que estás implementando en el código antiguo las tienes que estar haciendo en el nuevo. Y al momento que envías el tráfico a la aplicación nueva esta que estás haciendo, tener una certeza al 100% de que todas las features que has implementado nuevo, incluso los backfixings, sí. Y la lógica de negocio que está embebida, digamos, en el código antiguo, la vayas a respetar en el nuevo. Es casi imposible hacer esto. Por eso la decisión de ser un poco más conservadores o tener implementar estos componentes encima, digamos, del código antiguo nos daba esta seguridad que la lógica de negocio no te la ibas a cargar, ¿no? Bueno, claro, es el trade-off, ¿no? Vas un poco más lento, pero vas más seguro. Claro, y por el otro lado, cuando haces la migración modular, aunque vayas más rápido, las desventajas que tiene, al menos tal y como yo lo entiendo, es que no acabas de hacer limpieza de cosas, ¿no? Porque, bueno, están ahí, algunas se te pueden pasar por alto, otras las migras porque vas en piloto automático y lo que vas haciendo, pues bueno, esto lo migro porque sí, y no acabas de hacer limpieza que igual te lo plantearías o hay funcionalidades que ya no necesitas, pero las estás migrando porque están ahí. Y la otra es que hay ciertas decisiones de arquitectura que se podrían mejorar para temas de escalabilidad, que no las vas a tocar porque ya está montado así y sería un proyecto ya demasiado grande, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades os encontrasteis o qué limitaciones habéis encontrado en una migración modular como la vuestra? Bueno, muchas, ¿eh? Y de hecho nosotros incluso cuando entramos, el proyecto, igual como todas las empresas, cuando empiezan, ¿no? Es el típico monolito que sí tiene varios productos dentro, ¿no? que hacen cosas que cada vez tienen más importancia y al final las identificas como posibles servicios a separar, ¿no? Entonces, dentro de esta propia migración, digamos que os explico, ¿no? Que es de React, que es el frontal, obviamente hemos hecho otras y un poco la excusa de esta migración también nos ha llevado pues, a separar dentro de este monolito, a identificar, como te digo, pues posibles productos a ser separados incluso con squads propios, como hicimos con el motor de búsquedas de vuelos, y lo separamos, ¿no? Pues al final lo que estás quitándole es responsabilidad, lógica de negocio o complejidad a ese monolito y lo estás haciendo más flaco, ¿no? Más estrecho, y de esta forma tienes menos complejidad. Creamos pues un squad para vuelos, creamos un servicio con una tecnología también aparte para esto. Y al final esto también forma parte de la migración, porque tienes que hacer que el monolito siga funcionando con el servicio este nuevo que estás creando y tienes que tener la posibilidad de que los dos funcionen a la misma vez mientras vas pasando toda la lógica de negocio al nuevo, ¿no? O sea, digamos que hemos hecho ambas estrategias, ¿no? La estrategia conservadora, digamos, del frontend, desde el mismo código base, ir aplicando módulos e ir implementando los componentes por encima, y separar, por otro lado, ¿no? Este que os digo del buscador de vuelos, separarlo, es decir, crear un módulo aparte o un servicio aparte, que al final es una API que consume el propio monolito y puedes tener un fallback, ¿no? Si no encuentras la lógica de negocio en el nuevo, pues la vas a buscar en el antiguo y hasta que lo tengas todo migrado, pues al final ya tendrás toda la lógica implementada en el nuevo servicio que es el buscador de vuelos, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo que ibas haciendo esta migración, teníais que seguir desarrollando la plataforma, porque al final estabais haciendo esto sobre la plataforma actual, con lo cual seguramente a la par que había gente refactorizando código y haciendo los nuevos módulos o haciendo algunos módulos en React, ¿vale? Había gente que seguía desarrollando en jQuery porque
de negocio no necesitaba, y yo qué sé, cierto módulo no necesitaba todavía de una reescritura, o no. Literalmente todo lo que entraba nuevo era en React, al costara lo que costara. No, a ver, hay casos que si obviamente es un hotfix, algo que tienes que hacer sí o sí rápidamente, lo haces en el código que se está implementando, no puedes esperar. Pero obviamente con el agreement de que esto hay que pasarlo al componente nuevo que se esté haciendo en ese momento de React. Pero obviamente no, camino de rositas nunca tienes, ¿no? Siempre vas a tener problemas y te puedes incluso dejar cosas por el camino, lógica de negocio que antes sabías cómo funcionaba, pero igual al no tener documentación, ¿no? Porque normalmente el código está autodocumentado, ¿no? Tienes que hacer un poco de ingeniería inversa para encontrar un poco las funcionalidades y obviamente es muy fácil dejarte cosas. Pero bueno, yo creo que la clave está en deployar constantemente, es decir, hacer releases pequeñas y ir a producción pues muy a menudo para evitar esto, ¿no? Para evitar releases muy grandes que después no sabes identificar el problema dónde puede estar. Y si tienes releases muy atómicas, puedes hacer un rollback, encontrar, digamos, el punto donde está fallando y tirar atrás sin tener mucha afectación, ¿no? Creo que... Perdona, que te he cortado, dime. No, que creo que esto enlaza en tener un sistema de continuous delivery, ¿no? Montar un poco la plataforma para asegurarte, que eso tampoco lo teníamos, ¿no? Para asegurarte que la build se construya siempre con el mismo esqueleto, con las versiones que toquen, etcétera, que el deployment se haga en las máquinas que tocan, etcétera, ¿no? Y que te permita este deployment, obviamente, pues, hacer un rollback y sin tener afectación nunca cuando haces ni el deployment ni el rollback de caída de servicio, ¿no? Vale. Una pregunta que se me ocurre ahora, y creo que ahí fundamentalmente voy a tener una visión muy distinta a la tuya, porque al final nosotros cuando hacemos esta tipología de proyectos reportamos a cliente, ¿no? Entonces, y tenemos bastantes clientes que igual son gente muy de negocio y no entiende las implicaciones técnicas y podemos pasar 2 o 3 sprints en los que hemos mejorado muchísimo la aplicación, pero tiene visibilidad prácticamente nula en negocio, ¿no? O sea, o la tiene, pero ellos no tienen todavía, o sea, ni tienen OKRs, ni están tan interesados en mejorarla, en entender, digamos, las KPIs de tecnología, tipo, pues la velocidad de carga, performance, uptime, etcétera, etcétera, sino que lo que les interesa es ver cosas nuevas o reportar ya a gente mucho más top a nivel de negocios que lo que quiere es: quiero tener pantallas nuevas. Y dices, ya, pero para hacer estas pantallas necesito desarrollar mucho de backend, necesito refactorizar todo esto, necesito cambiar la base de datos, necesito cambiar el modelo de vistas de React, etcétera, etcétera, que te lleva una serie de semanas en las que no tienes una visibilidad a nivel visual, ¿no? Valga la redundancia, para gente menos techie. ¿Eso os pasa a vosotros o no os pasa porque al ser interno ya tenéis como tienen más entendimiento la gente de negocio o les sabéis reportar mejor? Igual el fallo es mío, ¿eh? No creo que sea este punto. Creo que la suerte que tenemos, ¿no? Es lo que has dicho tú, ¿no? Somos nuestro propio cliente. Claro. Y tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que al final tienes un cliente que es el mismo, ¿no? El cliente quiere ver esa pantalla, esa landing, lo que quieras, y la quiere ver ya. Entonces tienes que encontrar fórmulas. Exacto. Que vayan rápido a producción. Pero sí, yo creo que se pueden encontrar las dos cosas, ¿no? Es que incluso, una tontería, pero hacer una landing con un WordPress, pues que no hace falta que pille urticaria a nadie, ¿no? Si quieres salir rápido a producción con ese WordPress, lo haces, mides. Si el cliente realmente esto, pues yo qué sé, estás captando más leads con esas páginas o tienes una certeza de que eso tiene sentido, pues entonces vas a tener una excusa perfecta como para implementar esa página dentro de tu código base, pues que en ese caso, pues si es un React, lo que sea, ¿no? Pero tienes que encontrar fórmulas que te permitan salir rápido sin tener urticaria la tecnología que vayas a usar, ¿no? Vale, pero y entonces eso me hace pensar, o sea,
hemos dejado un poco antes a medias el tema de los developers y negocio, y creo que es un buen momento para volver a ello, porque justamente lo has mencionado. Es verdad que no tenéis clientes a nivel interno, pues sois vosotros, pero tenéis clientes a nivel externo, ¿no? Y hacer el B2B, generalmente, pues es cuando las empresas de producto también se vuelven un poco consultor, o dais un poco de servicio. Hay como una cierta capa, a veces muy fina, de servicio, en las que a tu developer le va a llegar instrucciones puramente de negocio porque el cliente lo quiere así. Entonces tú eres como su aliado dentro de la empresa, pero el cliente lo quiere así. Y hay ese equilibrio un poco de... Bueno, ahí al developer tiene que entrar un poco en mentalidad más consultiva, ¿no? Más de servicio, pero decir, tengo que dejar, o sea, comprometer parte de mis ganas de hacer cosas techis interesantes a esto me viene de negocio y negocio lo quiere así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vendes esto internamente a los equipos de desarrollo como CTO? Sí, y aquí te añadiría el tema de frustración, porque también Claro. suele pasar, ¿no? Que esto que estás diciendo tú, ¿no? Yo estoy haciendo un proyecto ahora súper interesante, tal, y de repente pues mi negocio me vende la moto, que ahora tenemos que cambiar de dirección y tenemos que hacer este otro proyecto que va a ser la hostia, que vamos a vender mucho más, ¿no? Y después la frustración puede pasar que realmente tú has parado ese proyecto que estabas haciendo, te has puesto con este nuevo, has dedicado pues 2 meses para hacerlo, se sube producción y realmente pues las expectativas no son las que se esperaban y la frustración viene, ¿no? Y el equipo o las personas que han estado haciendo esto se pueden frustrar, ¿no? Entonces yo creo que aquí como lead o como CTO o manager de equipo, al final gestionar expectativas y frustración de estas es muy importante porque entender que esto es el pan de cada día y que siempre va a pasar porque nadie tiene la bola, nadie puede predecir el futuro y esto se tiene que entender, ¿no? O sea, tenemos que ser agresivos, tenemos que probar cosas nuevas y si no funcionan, pues hay que saber pasar página y ya está, no hay que tomárselo personal. Entonces, creo que los equipos, cuanto más alineados estén entendiendo esto, ¿no? El posible aporte que tendrán en ayudar a la empresa, en ayudar en producto, menos repercutirá en quedarse atrapados en que, hostia, esto que he hecho realmente no ha aportado nada, ¿no? Al contrario, has aprendido, seguramente puedes haber aprendido mucho, incluso en cuanto a tecnología, en cuanto a coordinarte con otros equipos, etcétera, ¿no? Seguro que puedes encontrar muchas cosas positivas durante el transcurso de este error, pero que al final era la decisión buena que teníamos en ese momento, ¿no? ¿Vosotros medís deuda técnica, Luis? Y si lo hacéis, ¿cómo lo hacéis? Medimos deuda técnica, pero no lo hacemos muy, digamos, con tools. O sea, hay muchas tools para hacer esto. Uh-huh. Pero estamos bastante... nos falta mucho por hacer aquí en cuanto a deuda técnica. Pero tenemos identificados proyectos que hay que mirar y, digamos, ahora pues tenemos un proyecto bastante core que es todo el backend de la web, que lo queremos migrar a otra tecnología y al final esto es identificar deuda técnica y cómo atacarla, ¿no? Y un poco la misma estrategia que tomamos en su día, pues la vamos a implementar aquí, sabiendo los tiempos que vamos a tardar y sabiendo qué milestones vamos a entregar. Entonces cada milestone que entregas al final te vas comiendo parte de deuda técnica que sabes que tienes y que ya no vas a tener. Pero la deuda técnica al final es un concepto chungo porque siempre vas a tener deuda técnica. Lo nuevo que crees ya es deuda técnica al día siguiente, ¿no? Entonces, para mí la clave es tener muy identificados los casos de uso que más te aportan valor, o sea, el happy path del usuario, el flow de ventas, etcétera. Que tengas muy identificado que eso esté testeado, si quieres, que eso sea robusto. Y lo otro, hostia, siempre será deuda técnica. Es que
Bueno, es que cuando hablamos con Sergio Gago, él nos dice que la deuda técnica al final es también una KPI de negocio, ¿no? Y que el CFO o operaciones tienen que entender, o incluso los CEOs más de negocio, tienen que entender que la deuda técnica al final también afecta a negocio, ¿no? Porque hay entre otras cosas, hay el tiempo que tardas desde que ideas una feature hasta que se lanza a producción, que a medida que crece una empresa, pues pasa de ser de un día para otro, cuando eres un equipo de 3 personas, a 3 meses o 6 cuando eres una corporate y tiene que pasar por la aprobación de diversos stakeholders, departamentos, procesos de deployment, QA, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que igual ahí habrá que convencer a Pera y al resto de los C-levels, ¿no? Que la deuda técnica igual tenéis que incorporarla como OKR, por ejemplo. Bueno, ya te digo, yo tan estricto como deuda técnica, no sé si lo veo, porque al final es identificar cosas, ya te digo, partes del proyecto que se tengan que mejorar, ¿no? Eso sí que podría ser para deuda técnica, ¿no? Al final es lo que se traduce, obviamente, pues a finanzas, ¿no? Porque tienes que fichar a gente o tienes que tener un equipo igual específico para mejorar eso. Pero yo en mi caso prefiero tener equipos enfocados siempre a producto y que ese producto, o sea, ese tiempo que tú añades para deployar cosas nuevas de producto, pues mejores, digamos, la deuda técnica que vas dejando, que arrastras o que ya tienes identificada y que tienes que ir limpiando. O que no crezca, ¿no? O que no crezca, exacto. Tener un punto identificado y saber que de ahí no vas a crecer más. Oye, y volviendo al tema de OKRs, ¿no? ¿En qué casos os ha perjudicado, en qué casos ha generado frustración, por ejemplo, en equipos de development que quizás les puede sonar un poquito más a chino o que son más reacios a implementar metodologías que no sean tan técnicas, ¿no? ¿Ha habido algún caso en el que hayas encontrado fricción o que no os haya ido bien, que os haya salido el tiro por la culata con OKRs? Sí, bueno, al final cada equipo construye los OKRs de su manera, ¿no? Nosotros lo que hacemos es los OKRs a nivel de compañía, digamos que son los top-down, y después cada equipo intenta crear sus OKRs para intentar ayudar a los de compañía. Entonces cada equipo tiene un poco su forma de crearlos y sí, te puedes encontrar equipos que los dibujan un poco más a nivel de to-do list, que es lo que dicen los OKRs que nunca deberéis hacer, ¿no? Y al final eso pues se traduce un poco en frustración porque los equipos lo que están intentando seguir son tareas dentro de unos OKRs y no tiene mucho sentido, ¿no? Tienen que ser más aspiracionales y más medibles a lo largo de un trimestre, más alto nivel, ¿no? Y sí, me he encontrado pues equipos que se frustran porque no entienden o porque la forma que ellos perciben los OKRs, porque igual es su primera experiencia trabajando con esta herramienta, se encuentran que no les ayuda, pues porque el equipo en cuestión no los está haciendo bien. Entonces, bueno, con esto lo que intentamos a nivel de compañía, a nivel cross, es intentar tener un mismo mensaje, una misma forma de crear estos OKRs, ¿no? Pero claro, cuando creces, obviamente tienes la complejidad, que cuanto más equipos, cuanto más gente dentro de estos equipos, más difícil es tener un lenguaje común, ¿no? Y sí, frustración y también pasa, aunque los tengas bien definidos, si después cambias de dirección, porque puede pasar, al final una startup y ves una oportunidad y tienes que cambiar de rumbo, entonces ese OKR que estabas haciendo, que estás dedicando tiempo, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que parar y la gente pues se puede frustrar, ¿no? Pero bueno, tienen que entender pues, que has virado, has cambiado de dirección. Y lo que antes era súper claro, ahora ya no es tanto, ¿no? ¿Cómo evitáis el tema de, por ejemplo, uno de los problemas que tienen las metodologías de trabajo es que, como se dice en catalán, no feta llei, feta la trampa? O sea, haces una manera de trabajar en la que, cuando ya se tuerce un poco la cosa, bueno, hago este apaño aquí para solventar, sé que no puedo hacer eso, pero realmente lo necesito, entonces te saltas un paso, que no es lo que deberías hacer, entonces ves que la gente empieza a saltarse mucho ese paso, pones otra regla para que no se salten, entonces
se acaba generando un poco este juego, digamos, de pervertir el modelo hasta que prácticamente no se parece a lo que tenías anterior, que es un poco con lo que ha pasado, y a nivel más filosófico, lo que ha pasado con Agile, ¿no? O sea, lo que deberían ser unos principios core muy sencillos de implementar y que cada uno se implemente a su manera, se ha convertido en libros y coaches y una serie de estrategias e implementaciones draconianas que luego impiden que trabajes de forma ágil en las empresas, ¿no? ¿Cómo evitáis esto a nivel interno, el sabotearos a vosotros mismos con los OKRs? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Hay alguna manera de evitarlo? ¿O? Sí, bueno, que si lees literatura sobre OKRs, pues bueno, no queda muy claro, digamos, cuántos OKRs puedes poner, si van a ser, algunos te dicen incluso anualmente, ¿no? Los puedes crear. Entonces, nosotros lo que hacemos es definir los OKRs por quarter, que al final es lo que hace todo el mundo, ¿no? Y limitar un mínimo y un máximo de 3 objetivos por quarter, y Vale. también un máximo de 3 key results por cada objetivo. Entonces esto, volviendo a lo que decíamos antes, te obliga a que dentro de estos OKRs vas a poner cosas que realmente vayan a tener impacto para la compañía durante este trimestre, ¿no? Entonces te obliga también a quitar cosas que van a ser ruido o cosas que no vas a poder llegar porque ya tienes medido, tienes un forecast, ¿no? Tienes una previsión de cuántas cosas puedes entregar o a cuánto te puedes comprometer en un quarter. Entonces, al definir esto así, y esto también es para todos, no solo tecnología, sino todos los equipos de toda la empresa, te obliga a que después cuando lo bajes, en el caso de Technology, pues en Agile, ¿no? en Scrum, que todos también trabajan en una cadencia de sprints de 3 semanas, pues sabes que cada 3 semanas vas a poder entregar parte, ¿no? Porcentaje de esos OKRs, ¿no? Y más o menos vas a poder predecir tu ancho de banda para también el siguiente quarter y puedes jugar a las expectativas dentro del equipo directivo, ¿no? Porque puedes tener un roadmap a más alto nivel, a más largo plazo, y te puedes comprometer con más certeza del delivery de esto, porque ya vas viendo la velocidad de ejecución, ¿no? Y después, por otro lado, cómo ejecutamos dentro de Scrum. Intentamos también certificar a la gente, pues, digamos, los product owners, para que tengan, digamos, el libro, que sigan bastante a rajatabla lo que es el libro de Scrum. De esta forma no nos inventamos Scrum Bands o cosas así que puedes Ya. sitios, ¿no? Intentamos seguir bien del libro, porque también esto pues ayuda a que también los equipos o gente que igual no haya tenido tanta experiencia trabajando con Scrum, como mínimo, si estás en Exótico, pues sabes que lo vas a usar con bastante certeza, digamos, ¿no? Y ya está, creo que simplemente es tirar de cosas, o sea, no reinventar la rueda. O sea, OKRs y Agile tienen muchos años en el sector, y si los aplicas bien te pueden ayudar, pero no son ninguna varita mágica, ¿no? O sea, al final tienes que aprovecharte de esto y ya está, creo. ¿Qué te gustaría haber sabido de los OKRs que has aprendido con los años? O sea, cuando estabas empezando, dices, hostia, si hubiera sabido esto de los OKRs, igual no habría hecho esta cagada, no me habría metido por aquí, por allá. O sea, ¿qué has aprendido con los años que le ayudaría a alguien que está empezando ahora con OKRs? Bueno, igual esto, que no vayas a bajo nivel, o sea, que son más aspiracionales. Los OKRs tienen que ser algo que el objetivo en sí tiene que ser algo que te motive, que tenga súper sentido para el equipo, para la empresa, pero también para ti, porque los OKRs también pueden ser personales. O sea, tiene que ser algo súper aspiracional, algo que realmente quieras hacer en tu vida o en el equipo o en la empresa, y no tanto a bajo nivel, ¿no? O sea, yo igual al principio tendría pues esto, a implementar esto incluso con nombres y apellidos, ¿no? Si lo piensas más a qué le va a repercutir o qué le va a ayudar al cliente final, o sea, el que está usando esa aplicación, si lo ves en este prisma, igual te ayuda más. O a mí me hubiera ayudado a aprender cómo diseñar los OKRs mejor en mis inicios si lo hubiera pensado en este prisma, ¿no? Pensar más en el outcome que puedes sacar, más que cómo lo vas a atacar, ¿no? Porque al final el action plan, ¿no? Lo que vayas a hacer al día a día
formará parte, en este caso, pues de los sprints, ¿no? Pero los OKRs no tienen mucho que ver con las acciones, digamos, ¿no? Vale. Última pregunta, ya vamos cerrando, pero esta es la pregunta firma del programa. Siempre nos gusta despedirnos así. Nos gusta humanizar y democratizar las cagadas tecnológicas, ¿no? Nosotros somos muy abiertos como empresa, somos muy transparentes a la hora de compartir nuestras cagadas. De vez en cuando también la cagamos y a veces big time. Y nos gusta que todo el mundo lo haga, ¿no? Porque al final todo el software siempre se rompe. O sea, creo que es un error. Creemos firmemente que es un error afirmar lo contrario, ¿no? Y que todo tiene que funcionar el 24/7, el 100% uptime es algo que es imposible y lo vemos cada 2x3, ya sean fallos de caídas de Amazon, el outage de Facebook de hace unas semanas, los data leaks de no sé quién. Ahora creo que ha habido uno hostia, hoy mismo leía, pero ahora se me está escapando de la cabeza, ¿no? Pero un data leak súper importante. Hubo el de Twitch. De Twitch, que puedo, sí. Exacto, ahora mismo no me acuerdo, igual lo tengo abierto en una tab, lo mismo lo recupero en breves. Pero quiero decir que... GoDaddy, porque además estuve comprando dominios ayer y dije hostia, y hoy ha habido este leak, digo, a ver, habrán salido los últimos dominios que he comprado para proyectos personales. Pues 1,2 millones de cuentas de GoDaddy han sido liqueadas, no sé si es el verbo, no sé cómo traducirlo, pero hoy mismo, ¿no? Incluso las grandes empresas tienen estos fallos. ¿Cuál ha sido un fallo tuyo que quieras compartir que dices, de esto podemos aprender, pero tiene que ser tuyo? Ya, muchísimos, ¿eh? Como developer te podría decir, mira, cuando estuve en Vueling, uno de los proyectos que estaba haciendo era el seat assignment, ¿no? La asignación de asientos. Estamos cambiando, digamos, el algoritmo de asignación automática cuando hacías el check-in, ¿no? Que tú cuando haces el check-in unos días antes de volar, sí. Si no pones... si no defines qué sitio quieres sentarte, digamos, no pagas, ¿no? Forma parte del check-in online. Uh-huh. Pero Vueling, pues como upselling, intenta venderte pues los XL que le llaman, o los, digamos que al final son asientos que están delante por la emergencia y los venden más caros, o los primeros de la fila, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ahí, cagada mía, que al modificar ese algoritmo, pues al hacer el check-in sin pagar nada, es decir, como usuario normal, pues te podía tocar de forma random los XL, los de primera fila. Entonces nos enteramos tarde y fueron bastantes vuelos afectados. Entonces, bueno, yo regalé, gracias a ese algoritmo, bastantes sitios business a gente que no... Bueno, a ver, business de Vueling, perdón, pero el business de Vueling es... Un avión al final tampoco es muy business. Es exacto, tienes un cargador USB, eso es business para Vueling. Porque ahí te dan como business. No, y varias cagadas más. ¿Y a nivel de exótica o a nivel más como CTO, no tanto como developer? ¿Alguna que digas, hostia, esta es mía? Bueno, incluso como CTO, claro, yo los principios de exótica, como éramos equipo pequeño, pues hacía un poco de todo también. Uh-huh. Bastante cosas de infraestructura. Y yo a nivel de infraestructura pues me he llegado a cargar no la base de datos en sí, pero sí la conectividad entre servicios, que al final es como lo mismo durante bastante rato. Es decir, pues no tener visibilidad pues de que las máquinas, de repente pues cambias poco la VPC, ¿no? La red interna y te cargas la visibilidad entre máquinas y después ya tardas un tiempo en tirar atrás y tienes que levantar la mano de que has sido tú, ¿no? Pero bueno, sí, a mí... Ahí no hay git blame, ¿no? Cuando tocas cosas de configuración de redes no hay git blame. Pueda salir tu nombre. No, y mola porque el equipo ya te dice, hostia, vamos a despedir al CTO, ¿no? El propio equipo te dice, ¿sabes? Hay ese tipo de bromas también. Sí, no, pero creo que esto es sano, o sea, aprender... cagarla es, obviamente todos lo podemos hacer, es cómo reaccionas a la cagada, ¿no? Y cuánto menos tiempo, digamos, tardas en... No solo en decir que lo has hecho tú, sino pedir ayuda e intentarte meter a resolverlo, ¿no? O sea, versus el intentar esconderlo y que nadie se entere. Esto no me gusta. Pues oye, me parece muy buen punto como para cerrar el programa, esta muestra de vulnerabilidad de los, CTOs, que se extiende a los C-levels, que es algo que hemos comentado en varios programas. Creemos que el liderazgo de hoy en día pasa por mostrar esta vulnerabilidad y acabar con la idea esta de que somos indestructibles. Los C-levels no se deben afectar por todo. Así que mil gracias, Lluís. Un último minuto para decir en qué podemos ayudar a Exótica, qué te podemos ayudar a ti.
Bueno, si estáis interesados, nosotros estamos haciendo, obviamente, we are hiring, ¿no? Como la mayoría de empresas hoy en día. Buscamos gente que le guste pues, retos de pasar de PHP a Node.js, sobre todo tiramos mucho con Node.js, tiramos mucho con React, también en Data, pues, si te mola, pues Python, o también estamos montando todo el Data Warehouse, que hay bastante reto por ahí también. O sea, estamos creciendo en todos los equipos. Si os queréis pasar digamos, por la página de Exotica, tenemos el link de Job Descriptions disponible. Lo pondremos. Encantado de que nos veamos por ahí. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Alex. Hasta la próxima.